Fíjense ustedes que sus, sus charlas fueron publicadas en 1901 y fueron tan importantes, es decir, porque evidentemente marcaron una época que alcanzaron en un corto tiempo 14 ediciones. 14 ediciones. Fíjense, en 1901 aparece el original en alemán y la edición en español. ¿Podrían ustedes imaginarse en qué año aparece en español? Es decir, el original en alemán 1901, pero la edición en español, ¿tienen alguna idea de cuándo aparece? 1904. Es decir, hasta los propios españoles entendían de que era un texto, una obra que marcaba la espiritualidad de la época, por lo tanto era importante tenerla. Yo tengo la edición original, son verdaderos papiros, pero fíjense, los dos tomitos. Entonces, todo esto entonces nos va a permitir entender entonces cómo comienza la teología liberal. Para Harnack, fíjense ustedes, para Harnack, la teología cristiana había sucumbido estrepitosamente frente al espíritu del helenismo. Para Harnack, la teología cristiana enfrentó dos grandes peligros. El primer peligro fue el gnosticismo. Eh, Básicamente a través de Marción, y según Harnack, la teología cristiana fue capaz de superar ese embate gnosticista. Sin embargo, él va a sostener que el otro gran enemigo, que era el influjo del helenismo, no logró sortearlo, sino que lo incorporó. Por lo tanto, la tesis fundamental de Harnack es que la teología cristiana, sobre todo la teología de los dos primeros siglos, no es otra cosa sino un profundo proceso de helenización. Este, por lo tanto, junto con esta teoría, él va a sostener que lo que ha hecho la comunidad primitiva es entonces pervertir profundamente el, el mensaje original de Jesús. Jesús, según Harnack, no se había predicado a sí mismo, sino que había predicado a Dios Padre. Entonces, Harnack es uno de los primeros autores que va a oponer la predicación de Jesús con la comunidad primitiva, mucho antes que Bultmann. Entonces, es un pensador que marcó una época dentro de los estudios teológicos de Europa. No deja de ser menor. Ahora, ¿dónde tenemos que encontrar entonces la esencia del cristianismo según Harnack? ¿Dónde podemos encontrar la esencia del cristianismo? ¿Dónde se encuentra? Esa pregunta sobre la esencia del cristianismo es una pregunta que comienza a ser suscitada, planteada por primera vez eh, eh, por la teología liberal. Es decir, anteriormente los estudiosos nunca se preguntaron cuál era la esencia del cristianismo, pero, pero Harnack y los métodos histórico-críticos nos llevan entonces a la pregunta de fondo. Bueno, si la teología cristiana ha sufrido un proceso profundo de helenización, si entre Jesús y la comunidad primitiva hay una profunda digresión, ¿cuál es entonces la esencia del cristianismo? ¿Dónde subyace, digamos, la verdadera raíz del cristianismo como tal? Ahora, esa pregunta se la planteó otro gran padre de la teología liberal, que fue Ernst Troeltsch. ¿Si lo ubican de nombre?
Trelch es otra figura magnánima, es decir, potente. Él va a comenzar como teólogo, pero después deja la cátedra de teología y pasa a la cátedra de filosofía. Entonces, la gran pregunta que se va a hacer Trelch recogiendo el guante de Harnack es cómo nosotros podemos dar con la esencia del cristianismo. ¿Cómo descubrimos lo que resulta fundamental a la fe cristiana y qué resulta periférico? ¿Cuál es la propuesta de Trelch? Eh, Según mis notas, profe, dice Tillich perdón, este otro autor, no es Tillich, Ghibellini. Ghibelline, Trolls tiene el mérito de haber introducido la teología cristiana, dice, por la vía de la confrontación teológica con las restantes tradiciones religiosas de la humanidad. Y Me maravilloso llama la eso. atención eso. Aquí se va a dar otro fenómeno que nosotros tenemos que rescatar. Y si ustedes se fijan, hay elementos que son altamente significativos de la teología liberal que usamos hasta el día de hoy. Si Harnack se va a preguntar por la esencia del cristianismo, Trelch se va a preguntar en términos de qué es lo que hace que una religión adquiera el título de absoluta. En definitiva, ¿qué le lleva al cristianismo a plantearse como una religión absoluta? Y claro, aquí comienza un fenómeno, como decía Uciel, que es tremendamente significativo, y es que por primera vez, muchachos, digamos, el cristianismo se va a estudiar a la luz de las religiones circundantes. Ahora, ustedes entenderán que hoy en día decimos eso y a nadie le llama la atención, pero para la época fue un descubrimiento potente, es decir, fue una luz poderosa. Es decir, anteriormente a la teología liberal, el cristianismo se consideraba como una religión absolutamente revelada, que no necesitaba del conocimiento de su mundo en torno para llegar a un conocimiento más profundo de este. Pero con la teología liberal se inicia todo lo que se llama la religión Jule, es decir, el estudio de las religiones circundantes o el estudio del mundo religioso circundante. Entonces, se comienza por primera vez el pensamiento cristiano digamos, a plantearse de que hay elementos en común, hay tradiciones preliterarias en común, por ejemplo, qué sé yo, el tema del diluvio, mitos que son propios del Medio Oriente, comprensiones de tradiciones antiquísimas que Israel comparte con otros pueblos y civilizaciones, incluso con civilizaciones más antiguas. Entonces, pero Trelch llega entonces a la conclusión de que el cristianismo puede entonces afirmar su absolutez en comparación con las demás religiones. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo el cristianismo, es decir, puede seguir afirmando, sustentando su posición de absolutez respecto de las religiones circundantes? Profe, podría ser de que este Trolls y Harnack veían que, así como dicen las notas aquí de Bellini, que el cristianismo conduce a la participación en la personalidad de Dios, una participación que no significa aniquilamiento, sino plenitud de vida y de valor, podría ser eso. Precisamente, precisamente, es decir, estos autores llegaban a la conclusión que, digamos, en el cristianismo, la religión había alcanzado su plenitud, es decir, había acompañado al hombre a un proceso de maduración moral, cultural. Es decir, el cristianismo, entonces, constituía la única religión que acompañaba al hombre en este proceso de llegar a la madurez cultural, espiritual, y por lo tanto tenía todo el derecho de ser considerada entonces una religión revelada,
una religión absoluta, digamos, la esencia de la divinidad se había revelado entonces en la religión cristiana. Y precisamente el argumento era que la religión era un elemento poderosísimo para reforzar el comportamiento ético del sujeto. Es decir, el carácter absoluto del cristianismo no descansa tanto en un aspecto sobrenatural ni en la resurrección de Jesús. De hecho, todos estos elementos se consideran como parte de una mitología que debe ser superada. El carácter esencial y absoluto del cristianismo está dado por su condición de ser reforzamiento de la moral, es decir, de llevar a la humanidad y a la cultura europea a un estado de perfección cultural. Entonces, ¿se imaginan un poquito ya cómo va funcionando esto de la teología liberal y el reclamo posterior de la teología dialéctica con Barth, Gogarten, en fin? No deja de ser tremendamente interesante. Ahora, al parecer, muchachos, el primer autor que utilizó el término teología liberal, liberalis teología, fue Jacobo Semler. Semler era un profesor, al parecer, de Halle, y es interesante porque Halle era una universidad pietista, y sin embargo, siendo una universidad pietista, los biblistas más punzantes, más profundos, aparecieron en las universidades pietistas. Esto echaría por tierra también esta idea tan extraña y tan poco ajustada a la realidad que tenemos nosotros, de que el pietismo es simplemente un escaparse del mundo, un arrebato de interioridad espiritual. De hecho, grandes sistemáticos y grandes biblistas fueron pietistas. Entonces, una vez más tenemos que corregir la influencia misionera que tiende a caricaturizar estos grandes movimientos históricos. Entonces, pareciera ser que este Jacobo Semler, profesor de una universidad pietista como Halle, fue el primero que va a utilizar el término eh, liberalis teología, una teología liberal. Entonces, ¿qué habrá querido decir? ¿En qué consistía entonces la connotación liberal de esta teología? Uno podría decir liberal en términos de liberadora, ¿me entienden? No tiene una connotación liberal en cuanto a lo moral, ni mucho menos, es decir, al contrario, es un movimiento tremendamente moral, sino que la connotación está en lo liberador. ¿En qué descansaría entonces la connotación liberadora de la teología liberal? ¿De qué se liberaría? Que va a proponer Semler, y con eso prácticamente damos inicio a la teología liberal como movimiento. ¿Qué propone Semler? Era un método libre de investigación histórico-crítica de las fuentes de la fe y de la teología que no se sintieran vinculados a los datos posteriores de la tradición dogmática. Perfecto. No hay mejor definición que esa. Es decir, lo que va a proponer Semler es aquello con lo que todavía luchamos nosotros en nuestras denominaciones. Poder acudir a las fuentes del cristianismo a través de los métodos histórico-críticos sin sentirnos coaccionados por nuestro aparato dogmático. Eh, un, un, una tarea importante, es decir, un desafío no menor. Es decir, acudir a las fuentes de la fe cristiana, en este caso los datos bíblicos, utilizando los métodos histórico-críticos, que son los métodos que eh, eh, han sido descubiertos en la época y se utilizan con grandes resultados, y utilizar estos métodos
sin la necesidad o sin el obstáculo de sentirse uno coaccionado por la estructura dogmática de su tradición, y utilizar también las consecuencias, los resultados de estos descubrimientos. Y eso era tremendamente complicado, porque imagínense, yo puse en un post hace poco en Facebook, gran parte del aparato dogmático, tanto del mundo luterano como del mundo reformado calvinista, sobre todo las confesiones, se van a desarrollar en tiempos en que la exégesis estaba prácticamente inexistente, es decir, en pañales. Ahora, con estos grandes descubrimientos exegéticos, lingüísticos del mundo en torno, la pregunta es, ¿se podrían mantener esos mismos postulados dogmáticos a la luz de estos nuevos conocimientos? ¿Qué pasa entonces con el investigador que descubre una serie de conocimientos que pueden de alguna forma ir en confrontación, al choque con el aparato dogmático de su tradición? Es complejo, ¿no? ¿Qué pasa si usted es luterano, por ejemplo? Y para que nadie se sienta identificado, y a través de los métodos históricos críticos de la época, se le hace insostenible pensar que, por ejemplo, el bautismo tiene un carácter regeneracional, o que Jesús está realmente presente en los elementos de la cena. Y si llega a la conclusión de que eso no es posible a través de una exégesis crítica, ¿cómo concilia eso con su aparato dogmático y con la estructura de su denominación? Y esa es la razón, y no quiero asusarlos, pero esa es la razón por la que muchas veces el estudio teológico y exegético puede ser un arma peligrosa, porque hay un momento en que nosotros sabemos que gran parte de nuestra estructura dogmática y eclesiástica propia es un acto de fe, es un paso de fe, más que una argumentación absolutamente dada por la exégesis, la teología bíblica. Es un tema complejo, ¿no? Y ahí la gran tarea es cómo actuamos en sabiduría, en madurez cristiana. Nos dejamos caer la bomba en la iglesia y nos transformamos en elementos disruptivos. Somos capaces de mantener esta información con madurez cristiana, a través de un corazón pastoral. No es fácil. Y por ejemplo, con algunas personas hemos hablado que finalmente mucha gente lo que va a hacer es, perdónenme que sea tan abierto, pero mucha gente va a preferir la seguridad del puesto que le da su denominación, la seguridad económica, este, que digamos ser absolutamente Gracias. honesto con sus hallazgos. Eh, Gracias. Imagínense ustedes lo que ocurrió, por ejemplo, con la mayoría de esta gente. Nosotros hablamos de Strauss, ¿se acuerdan? David es alemán, David Strauss, pero Strauss fue absolutamente expulsado de la vida académica, sin prejuicio también de que se radicalizó. Entonces, perdió completamente su seguridad económica, expulsado, y cuántas más personas. Es complejo, es complejo. No deja de ser un tópico complejo. Entonces, lo que va a proponer Sembler, como el verdadero padre tal vez de la teología liberal, es que el investigador pueda acercarse a los métodos, a las fuentes propias del cristianismo, a través de los métodos histórico-críticos, pero sin la coacción de la estructura dogmática. Eso va a traer como consecuencia también que las universidades se separen, es decir, se cree a través del influjo de Schleiermacher una facultad de teología académica en las universidades que ha resultado ruinosa, y seminarios confesionales donde el estudiante pueda tener una preparación propia para el trabajo pastoral. Es decir, se va entonces a establecer una digresión bastante ruinosa, que hasta el día de hoy nos sigue costando caro. Ahora,
Otra cosa importante que nos menciona Ghibellini, estamos siempre con Ghibellini, todavía no pasamos a Tillich, es que a diferencia, por ejemplo, de la Formgeschichte, la teología dialéctica, la, la teología liberal no fue tanto una escuela, sino un fenómeno. No fue tanto una escuela rígida, absolutamente definible en sus contenidos, sino más bien un movimiento que alcanzaba lo histórico, lo político, lo sociológico, lo ético, y que tenía como elemento común simplemente el acercarse a las fuentes a través de los descubrimientos científicos de la época sin la coacción de la tradición, es decir, que el historiador, el sociólogo, el filósofo, el biblista, el teólogo sistemático pudiese desarrollar su trabajo en absoluta libertad hasta donde sus recursos científicos y su honestidad intelectual le llevasen. Entonces, la teología liberal, más que un movimiento definido, fue entonces un fenómeno, una corriente. Este, por esa razón, en los Estados Unidos se va a asociar directamente la teología liberal con los métodos histórico-críticos, y cada vez que se utilizaban los métodos histórico-críticos, se va a decir, ahí está presente la teología liberal. Pero la teología liberal fue mucho más que los métodos histórico-críticos, evidentemente. Ahora, si nosotros pudiésemos distinguir o definir en tres grandes ideas los elementos vinculantes o sustanciales que subyacen a este fenómeno que es la teología liberal, ¿qué elementos podemos descubrir? Entonces, cuando nos preguntan qué es la teología liberal, uno puede decir, bueno, la teología liberal tenía como elementos esenciales estos tres siguientes puntos. ¿Cuál es el primero de ellos? Ya lo dijimos. ¿La utilización de qué? De los métodos. De los métodos históricos críticos, profesor. ¿Y qué va a incluir o qué incluiría los métodos histórico-críticos? Porque podemos hablar de los métodos histórico-críticos en abstracto, pero que en el fondo, ¿qué es lo que incluía a la luz de los hallazgos de la época? El aparato textual, la filología, el conocimiento de las religiones circundantes, es decir, yo mis palabras son pequeñas para que ustedes puedan comprender el mar enorme que se le abre al investigador cuando es capaz de comprender que Israel no es una isla, sino que es un pequeño país dentro de un universo de civilizaciones y de naciones que comparten tradiciones en común. Entonces, es un conocimiento que desborda. Entonces, en primer lugar, en la utilización de los métodos histórico-críticos, sin la coacción, evidentemente, del aparato dogmático tradicional. En segundo lugar, que viene a la par de lo que hemos dicho, ¿quién recuerda? La relativización de la tradición dogmática de la Iglesia y en particular de la cristología. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿cómo podemos entender entonces la relativización de la estructura dogmática y particularmente de la cristología? Esto sería, profe, que póngale los dogmas, las doctrinas de algunas denominaciones, pues con estos estudios nuevos y esta apertura a utilizar la ciencia y todos los nuevos descubrimientos, tendría a votar algunas estructuras de los dogmas o de las doctrinas, eso Y podría ser. precisamente, y no solamente de las denominaciones, sino los grandes credos ecuménicos, los grandes aparatos dogmáticos de la Iglesia. Es decir, a través de los estudios histórico-críticos, la gente va a llegar a la conclusión de que
Jesús predicó, por ejemplo, la parucía y lo que vino fue la iglesia. Lo así, por ejemplo, va a decir eso. Y esa es una frase repetida hasta el mundo, hasta el día de hoy. Jesús predicó el advenimiento del reino, lo que vino fue la iglesia. Los especialistas del Antiguo Testamento van a descubrir que el mundo veterotestamentario, el antiguo Israel, comparte una serie de tradiciones junto a otras civilizaciones. Entonces, todo el aparato dogmático que fue construido en tiempos en que estos descubrimientos no habían sido puestos sobre la mesa, van a sufrir una profunda confrontación. Ahora, en esta profunda confrontación es evidente que hubo una falta de desequilibrio, es evidente de que había una lectura, yo diría, escéptica o radical respecto de la tradición dogmática, pero es algo que tiende a suceder, es decir, cuando hay un nuevo descubrimiento van a pasar años para que las aguas se calmen y se llegue a conclusiones o resultados más mesurados. Y el aspecto cristológico tiene que ver directamente con lo que decía Harnack. Es decir, Jesús en sus escritos no se predica a sí mismo, sino que predica a Dios Padre. Entonces, la cristología, diría Harnack, es más bien una elaboración de las comunidades helenistas. Posteriormente, ya lo sabemos, Bultmann va a preguntarse de manera radical, ¿tuvo Jesús una conciencia mesiánica? Es decir, ¿se presenta Jesús como Mesías? Es más, como Hijo de Dios. Y claro, son discusiones y son preguntas que tocaron profundamente el dogma y que la peor forma digamos, de responderlas era a través del castigo, la sanción o poniendo estas preguntas bajo la alfombra, que fue lo que hizo precisamente la Iglesia Católica, porque la teología liberal, protestante básicamente, lo que va a hacer es despertar un efecto muy parecido en el mundo católico a través del movimiento modernista. Se conoció como movimiento modernista, con la diferencia de que el Vaticano de turno, los papas de turno sancionaron pero abiertamente este movimiento a los gestores, a los teólogos, los acallaron con violencia. Lo así, por ejemplo, fue expulsado de por vida. Chardán, un montón de gente. Pero no tenía mucho sentido, evidentemente, sancionar a personas, el fenómeno, el efecto ya estaba echado a andar. Ahora, el tema de la cristología, por eso cuando uno dice, bueno, los Estados Unidos plantean como por primera vez si Jesús tuvo o no una conciencia mesiánica, créanme muchachos que esas preguntas se las hicieron los alemanes 200 años antes. Entonces, lo que pasa es que el genio cultural americano no tiene un mayor compromiso con los prolegómenos, con la historia del pensamiento cristiano. Por lo tanto, esa información prácticamente les resulta desconocida. Ahí está mi amigo. Entonces, relativización de la estructura dogmática y particularmente de la cristología. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús ha sido entonces un ser que nos ha indicado, digamos, donde la plenitud de la divinidad se ha depositado y nos ha entregado el camino, nos ha abierto el camino de, digamos, la plenitud humana? Un tiempo complejo. Ahora, ¿cuál es el tercer elemento? Los métodos histórico-críticos, en primer lugar. Segundo lugar, la relativización de la estructura dogmática y en especial de la cristología. ¿Cuál sería entonces el tercer elemento? Profe, la lectura prevalentemente ética del cristianismo. Si por lo tanto todos estos elementos metafísicos y ontológicos de la fe cristiana prácticamente son reducidos al sitial de mito, ¿qué nos queda entonces del discurso de Jesús? ¿Qué nos queda entonces
de las enseñanzas bíblicas para la teología liberal. El aspecto ético, es decir, la religión cristiana se transforma entonces en el reforzamiento más importante para el comportamiento moral del sujeto. Es decir, la fe cristiana se reduce o se define básicamente en términos de ética. Y además, la teología liberal es un movimiento que va a tener un tremendo optimismo cultural. Piensen ustedes que se descubren grandes aportes en el área de las ciencias físicas, naturales, la economía, el arte, los estudios bíblicos. Entonces, el hombre europeo se sabe como un ser que prácticamente ha alcanzado la plenitud de los tiempos. Algo que prácticamente Hegel ya lo había introducido. Entonces, eh, algunos teólogos liberales van a decir, bueno, no necesitamos de una religión revelada. Ya el cristianismo como reforzamiento de la ética nos ha mostrado el camino para que nosotros como europeos, como cultura europea, podamos alcanzar la plenitud de los tiempos, un tiempo de paz universal, un tiempo de prosperidad económica, de avance científico. Ustedes pueden entender con esa mirada, por ejemplo, tan positiva, tan optimista de la historia, lo que va a ocurrir con la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial lo que va a producir es que esa tremenda construcción positiva o cándida de la historia se va a hacer trizas, se va a hacer pedazos. Y Karl Barth, por ejemplo, le va a echar en cara, le va a echar en cara a sus profesores tanto esa mirada optimista de la historia como que apoyasen, digamos, en la Primera Guerra Mundial ese espíritu expansionista de Alemania. ¿Sí? Porque lo que va a hacer la teología liberal es algo que resultó desastroso para la Europa cristiana, es identificar fe cristiana con cultura. Es decir, cuando hablamos de un cristianismo cultural, eso se puede retrotraer básicamente al discurso de la teología liberal. Lo que hizo la teología liberal fue algo que resultó monstruoso y es identificar entonces fe cristiana con cultura europea. Entonces, eso posteriormente lo va a ocupar el Tercer Reich para presentarse con contenidos prácticamente mesiánicos. Si nosotros somos los emisarios de Dios, Dios nos ha puesto aquí para que la nación alemana cumpla finalmente el propósito por el cual ha sido creada. Es decir, esa fusión de cultura y cristianismo es altamente ruinosa, es altamente ruinosa. Y quizás, como lo van a decir tantos pensadores, es decir, la mayor tragedia con la que ha tenido que cargar el luteranismo particularmente, mucho más que calvinismo, ha sido rendirse muy fácilmente a los poderes temporales. Si en el tiempo de Lutero, y por una cuestión de sobrevivencia, el luteranismo se va, no tanto a vender, pero sí se va a tener que prosternar prácticamente al poder de los príncipes electores. En el tiempo de esta Europa ya del siglo XX, se va a rendir precisamente a los poderes temporales. Y díganme si hoy no pasa lo mismo con gran parte no solamente del luteranismo, sino con gran parte del mundo protestante, que por privilegios económicos, por seguridad, por promoción, se vende absolutamente a los poderes temporales, pagando un alto precio por ello. Ahora vamos a poder comprender mucho más a Karl Barth, entonces, cuando él proclama esta idea del Dios absolutamente otro, de que no hay analogía entis. No lo podríamos entender sin esta situación contextual en la que fe cristiana se ha hecho una sola con la cultura de la época. Entonces, Karl Barth no va a querer nada con respecto a eso. Es decir, que Dios no es un objeto más de este mundo. La declaración de Barmen va a partir diciendo de que al único que el cristiano le debe lealtad última, fe, es a Cristo y su palabra, y no puede confundir su lealtad última con ninguna cosa creada, con ningún elemento de este mundo.
una declaración fuerte y todavía más fuerte para tiempos en que el nazismo ya se estaba haciendo de toda Europa. Claro, uno lo lee ahora y dice, eso te perogrullo, pero dicho eso, en tiempos en que el nazismo reseaba, había que tener los huevos bien puestos. Tal vez una declaración parecida podríamos nosotros como evangélicos esbozar hoy. Y seguir diciendo que nuestra última lealtad es con Cristo y su palabra y no con los poderes temporales, por más beneficiosos que nos resulten. Entonces, Profe, 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 sí, perdone, antes dele, que dele. entre otro tema, siempre he tenido un poquito de ansias de aprender sobre esto del método histórico crítico. He escuchado y he visto algunos estudios que no sé si usted me corregirá, pero tengo esa duda de cómo pues algunos han desarrollado estudios de una cristología de arriba y una cristología de abajo, por el énfasis que quizás se le daba a Jesús, pues en un tono algo muy celestial y que no era tan humano, y ya que usted hablaba de la ética cristológica, también he sabido que habían iglesias o hay denominaciones todavía hoy que, un ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, no lo usan para una ética para el día de hoy, sino que dicen ellos que es para allá cuando estemos en la presencia de Cristo y todo eso. Todo eso tiene algo que ver con el empleo del método histórico crítico, profe, si usted me pudiera sacar de esa duda, o serían No, no, claro, otro claro, aspecto. claro. De hecho, los métodos histórico-críticos, con todos sus vacíos, sus radicalizaciones, nos va a permitir rescatar en buena medida el rostro humano de Jesús. Es decir, Jesús había sido prácticamente secuestrado en una aurora divina. Se había planteado con anterioridad a los métodos histórico-críticos una cristología absolutamente desde arriba, casi docetista. Los métodos histórico-críticos nos van a permitir entonces comprender a Jesús a la luz de la historia. Pero ojo, los métodos histórico-críticos también, no solamente que pueden, cayeron básicamente también en una suerte de fundamentalismo, cuando se plantean como absolutos, cuando caen en una suerte de historicismo y sostienen de que el valor de los textos bíblicos están absolutamente supeditados a su origen histórico. Esa es una falacia. No siempre vamos a poder conocer de forma absolutamente fehaciente los orígenes históricos de los textos. Por eso, como ustedes saben, los métodos bíblicos se dividen en tres categorías. Yo sé que algunos lo saben, pero nunca está de más repetir. El detrás del texto, el detrás del texto, y en el detrás del texto caen básicamente los métodos histórico-críticos. Están preocupados por los orígenes del texto, por la raíz histórica de los textos. Ahora, el método histórico crítico, tal como lo practicó la teología liberal, evolucionó completamente. Sí, ese es otro oxímoron. Cuando el mundo más fundamentalista habla de métodos histórico críticos, ya nadie utiliza los métodos histórico críticos de acuerdo a la teología liberal. De la crítica de las formas, la crítica de las formas van a ser de la teología liberal con Bultmann, Diverius. También después los discípulos de Bultmann, Borkham, Conselmann, Marxen, van a crear lo que es la redacción Geschichte, la historia de la redacción, siempre dentro del método crítico. Y hoy en día, una tercera línea que parte de los métodos histórico-críticos es esta gran propuesta que yo creo que es una propuesta riquísima. Precisamente yo en el librito El Camino de Jesús de Marcos la utilicé, que es el método socio-retórico, que es la propuesta que lleva a utilizar Gerd Tyson. Pero Gerd Tyson es un continuador de los métodos histórico-críticos, actualizándolos y evidentemente incorporándoles más elementos. Entonces tenemos el detrás del texto con los métodos histórico-críticos. Tenemos el dentro del texto que tiene que ver básicamente con todos estos métodos de origen más bien francés y con una gran carga ideológica marxista como el estructuralismo, la semiótica, el dentro del texto. Y tenemos el delante del texto,
que tiene que ver básicamente con la retórica, que es un método que van a utilizar sobre todo las escuelas británicas, la retórica. Entonces, hoy en día las ciencias bíblicas no solamente beben de los métodos histórico-críticos, los métodos histórico-críticos son una fuente, pero no la única. Y es peligroso cuando uno se dogmatiza solamente en los métodos histórico-críticos. Ese fue el pecado precisamente de la teología liberal, y quizás porque en aquellos años no tenían, digamos, el conocimiento que tenemos hoy de la posibilidad de usar distintos métodos. Pero claro, la teología liberal y los métodos histórico-críticos van a recuperar, digamos, el rostro humano de Jesús, el Jesús histórico. Ahora, evidentemente, los primeros investigadores van a llegar a posiciones radicales, pero el método se va a corregir a sí mismo. Ahora, fíjense ustedes que no había pensado yo en esto, pero las dos obras de la teología liberal más emblemáticas están traducidas al español. El texto de Harnack que le mostré, La esencia del cristianismo en dos tomitos que son lecciones, y El carácter absoluto del cristianismo de Trelch está traducido también, lo tradujo la edición, lo tradujo Sígueme, pero en su selección creo que Agora. Lo tengo en PDF si alguien quiere que se lo comparta. Entonces, esos antecedentes que nos entrega Ibeline ya nos permiten plantearnos frente a la teología liberal con muchos más recursos. Usted puede ver, por ejemplo, cuando en el mundo evangélico, porque creo que es útil esto, utilizamos el término liberal, teología liberal, es un teólogo liberal, estamos pervirtiendo absolutamente los contenidos originales de este movimiento. En América Latina, por el influjo misionero de los Estados Unidos, vuelvo a insistir, aunque sea majadero, nosotros le vamos a llamar teología liberal a cualquier movimiento, a cualquier pensador, a cualquier corriente, en la medida en que desafíe nuestros presupuestos dogmáticos, confronte nuestro mundo conocido. Si los confronta, lo pone en entredicho, es un liberal. Pero la teología liberal ya tuvo su momento histórico, ya feneció, es decir, sería académicamente es imposible traer un movimiento del pasado y situarlo en el presente. Ahora vamos con Tillich. Y Tillich nos va a iniciar frente a este movimiento de la teología liberal con una pregunta que es capital. Él dice, ¿por qué luego de la caída de la gran síntesis? Es decir, volvemos a preguntar, ¿quiénes fueron los dos autores que emprendieron este gran trabajo de síntesis, de poner en diálogo la tradición de la Ilustración con el pensamiento contemporáneo? Es Schleiermacher y Hegel. Y Hegel, Schleiermacher y Hegel. Es decir, y me corrijo, la tradición cristiana con el pensamiento contemporáneo dado específicamente por la Ilustración. Entonces, luego de que esta gran estructura de pensamiento se derrumba, se cae, lo que pregunta Tillich es por qué la teología académica no volvió entonces a la vieja ortodoxia, ni mucho menos al pietismo, sino a Kant. Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué frente al desmoronamiento de este gran sistema de pensamiento que había construido tanto Hegel como Schleiermacher, en vez de refugiarse en la vieja ortodoxia o en el pietismo, lo que hace es volver a Kant? ¿Por qué se produce ese fenómeno? Profe, si no me equivoco, fue porque cayó la síntesis universal y era algo así como en contra del misticismo que había venido trayendo Schleiermacher y todos ellos. Entonces propusieron mejor volver al kantianismo, pero como dice Tillich, que aprender de un autor es superarlo, como que no fue totalmente como fue Kant, por eso se llama neocantianismo, ¿no? Uh -huh.
Perfecto. Hegel y Schleiermacher van a proponernos o nos van a decir, conocer a Kant es superarlo. Es decir, ambos pensadores, tanto en la teología Schleiermacher como en la filosofía Hegel, nos van a decir que conocer a Kant es superarlo. Es decir, no se puede volver atrás de la Ilustración, es decir, no se puede volver una teología natural, pero el investigador tiene el deber, el compromiso, el desafío de superar a Kant. La teología liberal no va a intentar superar a Kant, sino que lo que va a hacer es hacerse cargo de sus, yo diría, de sus descubrimientos. Y su mayor descubrimiento, a juicio de la teología liberal con el cual contribuyó Kant, es la conclusión de la finitud humana. Es decir, Kant, la obra de Kant, las críticas de Kant, tanto la crítica de la razón pura o la práctica, es un masazo casi incontestable para la teología moral o la teología natural de la época. Y Kant nos va a decir entonces que el ser humano está absolutamente marcado por su finitud, marcado por su finitud. Es decir, que sea Dios no lo sabe. Es un ser que está marcado por tiempo y espacio. Por lo tanto, la única apertura que puede tener el ser humano hacia la divinidad, según Kant, es el imperativo categórico moral. Entonces, la teología liberal se va a hacer cargo de esa finitud humana y va a decir precisamente de que la religión, y en este caso el cristianismo, es el mejor reforzamiento para el imperativo moral, para el imperativo categórico moral. Entonces, como bien decía Alejandro, la teología liberal y esta vuelta a Kant va a despreciar completamente el misticismo, es decir, va a rechazar profundamente el proyecto del romanticismo. ¿Se acuerdan que el romanticismo intentaba recuperar esta continuidad entre lo infinito y lo finito, esta dimensión mística? Pues bien, la teología liberal va a desdeñar absolutamente esa idea mística del cristianismo, lo ontológico. Y entonces, lo único que va a quedar de la religión, y en este caso cristiana, es el imperativo categórico moral como un reforzamiento poderoso para el comportamiento ético. Eh, eh, Ahora, una cosa interesante, una cosa interesante es que la teología liberal que va a llegar a Estados Unidos va a llegar a través de Ritschl y no tanto a través de Harnack, porque Harnack es más bien un historiador, él está más preocupado de utilizar los métodos histórico-críticos para la comprensión del dogma. Ritschl, por su parte, va a estar más interesado en volver a Kant y proponer específicamente de lo que queda de la fe cristiana es el comportamiento ético, y por eso le hace una religión superior, definitiva, absoluta. Ahora, el influjo liberal que va a llegar a los Estados Unidos va a llegar precisamente a través de Ritschl. Y esa es la razón por qué en los Estados Unidos lo que se produjo fue un fenómeno muy particular de su genio religioso que se conoció como el Evangelio Social. No sé si lo conocen, el Social Gospel de Rauschenbusch, Walter Rauschenbusch. Entonces, el Evangelio Social va a beber profundamente de la teología liberal, pero específicamente kantiana, y se va a preocupar entonces por recuperar la dimensión ética de la fe cristiana. Recuerden ustedes que Rauschenbusch vive en Nueva York y él observa precisamente de que hay catedrales, grandes iglesias y hay focos de pobreza, de hacinamiento, de vicios enormes entre la población. O sea, la gran pregunta de Rauschenbusch es, bueno, ¿cómo la fe cristiana puede seguir de largo sin atender estos fenómenos? Nos va a decir, bueno, necesitamos entonces recuperar la dimensión social del Evangelio. El Evangelio tiene que tener una voz y una preocupación estructural.
Ahora, el social gospel en los Estados Unidos tuvo influencias buenísimas. De hecho, contribuyó grandemente a la formulación de leyes, de proyectos de ley en el Congreso de los Estados Unidos en apoyo de los trabajadores, en orfanatos, en trabajo social. O sea, fue importante. Ahora, ustedes tienen que entender que el mundo fundamentalista observaba el evangelio social. ¿Cómo creen ustedes que lo observaba? ¿Cuál era la opinión respecto al evangelio social? Profe, en cuanto al evangelio social, eh, básicamente son estos movimientos que han surgido eclesiales y teológicos en que para mí, por lo que he leído y escuchado, pues se deja a un lado las enseñanzas cristológicas, éticas cristológicas y lo demás de la Biblia por enfocarse en ese evangelio social y todo eso, pero siempre con sus beneficios que tienen para estos que enseñan eso, ¿verdad? Pero que realmente se van, se enfocan en un solo lado, pero olvidan lo importante si hablamos de las enseñanzas cristológicas u otras similares, profe. Claro, pero precisamente esa es la caricatura que va a ser el fundamentalismo del evangelio social. O sea, cuando hablamos del evangelio social no estamos hablando de un movimiento indefinido, hablamos de este movimiento que se va a formar en los Estados Unidos, del cual Rauschenbusch va a ser su gestor principal y que va a beber precisamente de la influencia de la teología liberal a través de Ritschl. Es decir, para el fundamentalismo, el evangelio social formaba parte también de estos grandes enemigos que de alguna forma ponían en peligro la ortodoxia de la fe. Los métodos históricos críticos, por supuesto, pero también el evangelio social. Como decía Uziel, la propaganda era que el evangelio social difuminaba la esencia de la fe cristiana, distrayendo la iglesia precisamente en un trabajo que no le correspondía. Es decir, preocuparse por la dimensión estructural, social, política, no era el trabajo propio de la iglesia. Ahora, evidentemente, a la luz del tiempo, sabemos que el trabajo social, la dimensión estructural, también es connatural y propia al trabajo eclesiástico. Es decir, la misión de la iglesia no incluye solamente la salvación individual, sino también incluye una mirada mucho más holística del ser humano. El ser humano vive en sociedad. Entonces, el evangelio social llamaba la atención, fíjense ustedes, porque muchas veces pensamos que esto es simplemente un descubrimiento de la teología de la liberación y no es así. El evangelio social llamaba la atención de que, digamos, en la sociedad operaban estructuras políticas, socioeconómicas que deshumanizaban al ser humano, que lo alienaban, que lo oprimían. Y entonces sostenía que el Evangelio no podía ser eficaz si solamente predicaba respecto de la salvación individual y espiritual del ser humano, pero descuidaba que el ser humano vivía en sociedad y que necesitaba ser, digamos, rescatado de esas redes de opresión social. Ahora, ¿por qué va a ser importante esto? Porque cuando llegan las grandes compañías de los Estados Unidos, tras la conferencia de Edimburgo, en 1910, en Panamá, 1916, se van a dividir en dos grupos. Por supuesto, el grupo evangelical va a tener una mirada sospechosa del evangelio social, lo va a mirar con soslayo, con preocupación, pero las mainland churches van a intentar incorporar en América Latina esta mirada social del evangelio sin descuidar lo otro, ni mucho menos. Es decir, esta mirada que nos comentó muy bien Uciel ha sido precisamente la caricatura, y se los puedo decir fehacientemente porque he tenido acceso a los documentos, ha sido la caricatura que el fundamentalismo implantó. Es decir, el mundo evangélico de América Latina perdió mucho cuando el proyecto de las Mainland Churches fracasó. Las Mainland Churches tenían un proyecto de
digamos, de preocupación sociocultural que también le compete a la Iglesia, muy interesante. Y lo abandonó precisamente el mundo evangélico cuando su proyecto colapsa o se agota o no prospera. Lo que va a ocurrir entonces es que cuando el proyecto de las Mainland Churches, su proyecto social del evangelio social, fracasa, las iglesias evangélicas en América Latina se van a preocupar cada vez más del individuo en particular, olvidando su dimensión social. Olvidando su dimensión social. Ahora, por esa razón, la teología de la liberación tuvo tanto éxito, porque mostró verdaderamente, y yo no soy liberacionista ni mucho menos, pero mostró evidentemente que el cristianismo en América Latina había abandonado por décadas su preocupación por la dimensión estructural de la vida, y que no era posible cristianizar al individuo particular si no nos preocupábamos antes de poder rescatarlo de estas redes de opresión, de deshumanización. Entonces, uno puede ver entonces que detrás de eso estaba fuertemente la voz de la teología liberal. Eso para poner un poco las cosas en perspectiva, ¿no? Si bien habían elementos que fueron radicales de la teología liberal, también habían elementos que eran buenos, también habían elementos que uno podía rescatar, y el evangelio social precisamente es uno de ellos. Eh, Nos queda un poquito de tiempo. Ahora, eh, volviendo con Harnack, volviendo con Harnack, terminamos con esto para que podamos compartir un poquito sus impresiones sobre las lecturas. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Tillich respecto de la tesis de Harnack de que la teología cristiana de los 2 primeros siglos fue un ruinoso proceso de helenización? ¿Tillich lo ve como una propuesta, una tesis plausible, correcta, o se opone a la tesis de Harnack? En otras palabras, Tillich observa que este proceso de helenización es un elemento ruinoso, ha sido un elemento ruinoso para la fe cristiana o ha sido un elemento positivo. ¿Cuál es la crítica que le hace Tillich a Harnack? Profe, Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, creo que él no está de acuerdo con Harnack porque Harnack decía que se había iniciado el cristianismo, o sí, organizado, pero él dice pues la característica de la helenización era que se había, ¿cómo se dice? Se había intelectualizado. solo el intelecto, Claro, intelectualizado. claro. Entonces, Tillich dice que no, que está equivocado porque también tenía una dimensión existencial, no solo intelectual. Perfecto. Absolutamente cierto. Esa es digamos, la observación más profunda que le va a hacer Tillich a Harnack. Harnack creyó que este proceso de helenización no fue más que un proceso de intelectualización. No fue capaz de comprender, a pesar de que fue un tipo brillante, con una sensibilidad, yo diría, apoteósica para comprender las corrientes históricas, no fue capaz de comprender que tras la filosofía helenística habían también componentes esotéricos, existenciales, y que el filósofo helénico también se preguntaba el tema de la salvación, de la trascendencia, de la angustia existencial. Entonces, para Tillich, la helenización de la fe cristiana, si es que ha sido tal, no tiene solamente connotaciones negativas, sino también positivas en el sentido de que, digamos, la filosofía helenística ya tenía una preocupación existencial. Y lo otro que nos va a decir Tillich que era imposible que no hubiese un proceso de helenización en la medida en que la fe cristiana se abría al mundo en torno. Era imposible. Hubiese sido imposible, dice Tillich, que la fe cristiana hubiese quedado solamente dentro de categorías hebreas,
o veterotestamentarias. En el momento en que toma contacto con el mundo, ese contacto con el helenismo iba a producir algún tipo de reflexión teológica, iba a producir algún tipo de intercambio intelectual de contenidos teológicos. Ahora, el punto está que, aun cuando la fe cristiana es capaz, mantiene, recibe el impacto profundo de la filosofía helenística, siempre va a ser capaz de mantener aquello que es consustancial. Es decir, lo que Harnack también no comprendió, que la fe cristiana fue capaz, así como lo hizo el antiguo Israel cuando tomó contacto con las religiones cananeas, someter a un profundo proceso de discernimiento, de purificación, aquellos elementos que la filosofía helenística le podía servir mejor para vehiculizar los contenidos de su fe, al tiempo que es, digamos, eliminar, desechar aquellos otros elementos que resultaban abiertamente antagónicos con la fe cristiana. Entonces, la, 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 la la valoración que tuvo Harnack de la teología cristiana fue muy pobre. No entendió que la teología cristiana de los 2 primeros siglos tenía un profundo ejercicio, realizó un profundo ejercicio de discernimiento, un proceso de discernimiento intelectual profundo, que no simplemente fue colonizada por la filosofía helenística, sino que los padres de la iglesia fueron capaces de dialogar fecundamente con la filosofía helenística al punto de poder tomar aquello que le significaba una mejor vehiculización de sus contenidos. Por ejemplo, el concilio de Nicea. Eh, eh, bueno, muchos autores sostienen que la fe cristiana o los padres conciliares entendieron de que el lenguaje de la filosofía helenística les resultaba mucho mejor que la propia terminología bíblica, porque el propio Marción podía utilizar precisamente la terminología bíblica para introducir, evidentemente, su profundo docetismo. Entonces, lo que debemos corregir de Harnack, y lo que ya de Harnack está superado, es que la teología de los 2 primeros siglos sí utilizó la filosofía helenística, pero con criterios absolutamente críticos, con un espíritu de discernimiento importante. Bueno, muchachos, yo creo que con estas cosas que hemos dicho nos puede quedar un poquito más claro entonces el tema de la teología liberal. ¿Qué les ha parecido la lectura? ¿Cuáles son sus reacciones frente a lo que hemos leído, lo que hemos dicho? Si alguien quiere comentar, este es el momento oportuno. Profe, sí, interesante. Esto que le puso la cereza al pastel, esto de Tillich, realmente, y como dice usted, ¿verdad? Sus términos de aquí, podemos ver ya un inicio de una catolicidad teologal, ¿verdad? Desde los 2 primeros siglos, y lo cual es rechazado por el fundamentalismo, pero que al final, si uno se mantiene en su línea cristológica, no denominacional, sino una línea concreta, pues este diálogo no nos perjudica, sino al contrario, nos tendría que ayudar para acercar más el reino de Dios a otras personas, pero está ese miedo que el fundamentalismo ha metido a los latinoamericanos de no conocer el pensamiento cristiano desde estos puntos muy antiguos, por así decirlo. Gracias, profe. Claro. No, claro. Y precisamente eso es lo que nos va a decir Tillich en qué consiste la teología. Es decir, él va a decir que todo ejercicio teológico consiste en una síntesis, que no es sincretismo, no es simplemente meter algo en una juguera, sino que es una síntesis en términos de poner en diálogo la tradición eclesiástica con el pensamiento contemporáneo. Si ese ejercicio de síntesis, que podríamos mejor definir como diálogo, no se da, lo que hacemos es simplemente repetir fórmulas estereotipadas, descontextualizadas. Si el gran trabajo teológico consiste en esa síntesis, en poner en diálogo nuestra tradición eclesiástica, diríamos el pensamiento cristiano, con el pensamiento contemporáneo, establecer un diálogo. Y precisamente
en América Latina tenemos enormes vacíos con respecto a ese diálogo porque gran parte de nuestra herencia misionera nos ha negado el diálogo con la filosofía, que debiera ser nuestro primer interlocutor. Como dice González, es la historia del pensamiento cristiano y filosófico. Sin la historia del pensamiento filosófico, la historia del pensamiento cristiano estaría trunco. Como diría Tillich, las preguntas más profundas que se le ha hecho al pensamiento cristiano no ha venido del propio pensamiento cristiano, sino que ha venido de la filosofía, porque no tiene amarras con el aparato dogmático. Preguntas incómodas, por cierto, pero queda a nosotros responderlas. O como diría Pannenberg, sin un conocimiento acabado de la filosofía no podríamos entender la sistemática, la exégesis, la hermenéutica. ¿Cómo podemos mantener un diálogo con el pensamiento contemporáneo si nos ha sido negado el diálogo fecundo con la filosofía? Yo vuelvo a insistir, perdónenme que sea majadero, pero si un estudiante de teología no conoce a Hegel, Schleiermacher, ¿cómo puede seguir adelante en su supuesta reflexión? Y la teología cristiana es mucho más que MacArthur, mucho más que Washer, mucho más que, no sé, los que sean de su grado, o Miller en el caso del luteranismo. Y no lo digo con desprecio, lo que quiero decir es que es mucho más amplia, tenemos que partir prácticamente de las fuentes, ampliar nuestros horizontes. Y quizás una clase como esta, quizás rudimentaria, nos puede ayudar entonces a comprender mejor la teología liberal y privarnos, vuelvo a insistir, de ese oxímoron teológico que es una barbarie, de mentar o designar como teología liberal a cualquier movimiento. En América Latina se llega a barbaridades tan grandes, incluso de designar a Karl Barth como un teólogo liberal, o a Brunner, o a toda la gente, o a von Heffer, toda la gente de la teología dialéctica. Eso es simplemente una barbaridad. ¿Qué más quiere comentar algo respecto a esta lección? Estaba tratando de recordar, profe. Hoy solo yo quiero participar, no quiero darle chance a los demás. Leía uno de sus escritos el otro día y al fin me recordé ahorita y se lo quería repetir a los muchachos y que conocer este acervo filosofal y teológico, como decía usted en uno de sus escritos en estos días, no significa renunciar a nuestras raíces confesionales, solamente, profe. Claro que no. No, claro que no, claro que no. Significa simplemente construir una casa que en vez de tener espejos tenga ventanas, que podamos mirar al exterior, que podamos recibir la voz dialogante del otro. Si tenemos espejos, simplemente nos miramos a nosotros mismos y repetimos las mismas fórmulas de siempre. Eso no ayuda, efectivamente. ¿Quién quisiera compartir algo más? Solamente Uciel en esta oportunidad. En la lectura, pues, a diferencia de cuando habíamos hecho el curso de escatología en Pannenberg y Moltmann, pues no vi que hicieran alguna crítica a lo que era la escatología, ya que vemos que además de los reduccionismos que tenía la cristología, pues también la escatología los va a tener y se va a reducir la eclesiología, que era algo que estudiábamos, que ahí vemos el tercer punto que menciona Ghibellini respecto a la teología liberal, que se reduce pues lo que es la ética. No, claro, y la escatología también es un elemento bastante ruinoso de la teología liberal porque el europeo de aquel tiempo veía, o el teólogo liberal, mejor dicho, observaba como un elemento mitológico sostener una resurrección individual, por lo tanto hablaba de la inmortalidad, de la inmortalidad de la humanidad como un todo. Es decir, hablar de la resurrección en términos de el sujeto de carne y hueso que resucita eran simplemente resabios de un pensamiento prefilosófico, mitológico. Y es bueno que lo mencione Jeremy porque nos ayuda a poner en perspectiva, evidentemente, la teología liberal tuvo luces y sombras, es decir, tuvo importantes luces. Lo que conocemos hoy de ciencias bíblicas se lo debemos a ella. Que podamos tener contacto
o conocimiento de las religiones circundantes del pueblo de Israel es un hallazgo de la teología liberal, pero evidentemente hay reduccionismos que son ruinosos respecto a la cristología, respecto a la escatología, evidentemente. Y yo diría un tercer elemento muy ruinoso también, Jeremy y muchachos, es, y ya lo dije, identificar al cristianismo con la cultura de turno. Es decir, yo no sé si conocen ese librito de Niebuhr. Niebuhr escribió un librito buenísimo, y creo que hay traducción en español, se llama Christ and Culture, y él menciona los distintos modos en que la iglesia se ha relacionado con la cultura. Va a poner a Cristo, Cristo contra la cultura, él va a decir que son todos los movimientos fundamentalistas. Cristo en tensión con la cultura son los movimientos propios de la Reforma. Y Cristo en la cultura es la propuesta de la teología liberal. Es decir, el cristianismo siempre tiene que plantearse en tensión con la cultura. Es decir, no negar la cultura, no satanizarla, ni mucho menos, pero mantener un diálogo en tensión, una dialéctica constante. Es decir, ni satanizarla, pero nada, ni mucho menos tampoco rendirse a sus poderes temporales. Porque la cultura no es Cristo, la cultura no es cristianismo. Entonces, precisamente ese fue uno de los grandes vacíos de la teología liberal. Y lo vamos a ver, por ejemplo, con la ascensión ya del nazismo, como gran parte de los teólogos liberales van a mirar con muy buenos ojos la irrupción del nazismo y van a firmar una declaración vergonzosa donde juran lealtad completa al Tercer Reich, una locura. Lo de identificar también la teología liberal con la cultura, eso también me recuerda a Hegel. Hablaba de la tesis, la antítesis y la síntesis. Primero viene una tesis, después viene la antítesis que refutaba la tesis, y después venía una síntesis de las dos, pero después se volvía a repetir ese ciclo, que si identificaba el Claro, cristianismo como la cultura del presente, pues después vendría un ciclo mayor y el cristianismo pues quedaría desplazado. pero piensen ustedes también que es una época, como decía al comienzo, y respecto a lo que dice Jeremy, es una época donde la cultura europea, la sociedad europea ha tenido avances significativos en términos de ciencia, salud, cultura, educación. Prácticamente por un largo tiempo no hubo guerras. Entonces se sostenía de que el hombre europeo había llegado a un periodo o un tiempo de plenitud. Prácticamente el reino de los cielos había bajado a la tierra. Entonces, ustedes pueden imaginarse lo que ha significado para esa generación las dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, y con gran parte de los teólogos liberales apoyando al Kaiser en, en esta política expansionista. Por ejemplo, Barth va a decir que quedó pero profundamente decepcionado de sus maestros, profundamente decepcionado. Y por eso van a ser después la Iglesia Confesante y la Declaración de Barmen, que la tengo por aquí, en un artículo, en el primer artículo, confesamos a Cristo y su palabra como nuestra última lealtad. A ver cómo dice, bueno, no la tengo acá. Déjenme, la tengo aquí en este librito de Lutero. La declaración de Barmen, importante esta declaración. O no sé en qué página está, pero la citamos aquí. Ah, aquí está, el primer artículo de la declaración de Barmen. Hay que entender esta declaración a la luz de la ascendencia peligrosísima del nazismo, que ya estaba pidiendo de que todas las iglesias firmaran un documento donde la reconocían como la única iglesia, como el único Estado autorizado y legitimado por la fe cristiana. Entonces, la declaración del Sínodo de Barmen, escrito en 1934 por la Iglesia Confesante, va a decir lo primero. El primer artículo dice: Jesucristo
según el testimonio de la Sagrada Escritura, es la única palabra de Dios que debemos escuchar y a la que en la vida y en la muerte debemos confiar y obedecer. Y fíjense, condenamos la falsa doctrina según la cual la Iglesia podría y debería reconocer como fuente de su predicación fuera de y junto a esta única palabra de Dios, también a otros acontecimientos y poderes, figuras y verdades como revelación de Dios. Buenísimo, ¿no? Podríamos, como cristianos, en algún momento también, o vamos a llegar al momento que vamos a tener que también redactar una declaración donde consignemos que nuestra última lealtad sigue siendo Cristo y su palabra, ningún poder temporal, ni mucho menos identificar a un poder temporal con rasgos mesiánicos. Bueno, muchachos, quedamos entonces. Seguimos con Ghibelline para la próxima. Profesor, tengo una duda. La frase de Nietzsche cuando él dice Dios ha muerto, ¿se puede relacionar algo con la teología liberal? No creo, no creo. La frase Dios ha muerto se usó prácticamente por primera vez por Lutero y la va a usar en el contexto de la doctrina alejandrina de la comunicación de idiomas, la communicatio idiomatum. Es decir, Lutero habla en paradojas, ¿no? Entonces, para decir, bueno, si se predican las propiedades divinas en el hombre, también las propiedades humanas en Dios, de manera tal que podemos decir que en la cruz Dios ha muerto. Y esa frase, Dios ha muerto, se va a utilizar en algunos himnarios luteranos y con el tiempo, por la rudeza de la palabra, se va a cambiar, se va a suprimir. Y posteriormente la va a utilizar Nietzsche, pero viene originalmente de Lutero. El Dios ha muerto. Bueno, la próxima clase vamos directamente con la teología dialéctica. Está muy buena la lectura de Ghibellini. Y no olviden, por favor, entregar sus informes, una hojita nada más, algunos puntitos. Y eso sería todo, muchachos. Que tengan una muy buena noche, lo pasen muy bien. Cualquier cosa, nos comunicamos. Que pasen una buena noche.